Las potencias mundiales han iniciado una guerra por el hidrógeno, ya que todas quieren su control. Vamos a ver los motivos de esta guerra, quién la está ganando y, sobre todo, vamos a ver las oportunidades de inversión que está dejando en toda la cadena de valor del hidrógeno. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Para entender esta situación es importante conocer las características del hidrógeno, cómo se obtiene, sus usos actuales y sobre todo sus interesantes usos futuros. Todo esto lo explicamos en un vídeo anterior. Por si no lo has visto, te lo dejaré al final de este vídeo. El hidrógeno de la discordia está siendo el hidrógeno verde, que es el generado por energía eléctrica procedente de energías renovables, como la solar y la eólica. Toda la cadena de valor del hidrógeno verde se ve favorecida por esta batalla, que va a hacer que lluevan aún más millones en ella. Así que veamos la cadena de valor del hidrógeno. La cadena comienza en la fabricación de paneles solares. Aquí tenemos compañías como First Solar, la china JinkoSolar, Canadian Solar o SunPower. Vamos a poner el país donde tiene la sede la empresa a la izquierda del logo y a la parte derecha la bolsa donde cotiza y su ticker. Luego tenemos la construcción del parque solar y su mantenimiento, y la generación de energía eléctrica. Aquí tenemos compañías como Global Dominion o Solaria, recién analizadas en detalle en el club de inversión. Otros ejemplos son Greenergy o Elecnor, que la analizamos en el primer vídeo del hidrógeno, que te dejaré al final del vídeo. Empresas como NextEra Energy o Brookfield son generadores de energía eléctrica. También tenemos fabricantes de seguidores solares, utilizados para orientar los paneles hacia el sol. Aquí tenemos a compañías como Array o Soltec. En cuanto a la energía eólica, tenemos a los fabricantes de aerogeneradores eólicos. Los mayores fabricantes son Vestas y Siemens Gamesa, incluida en Siemens Energy. En cuanto a generadores de energía eólica, y que también explotan parques solares, tenemos a Elecnor, NextEra Energy y Brookfield. También tenemos a Iberdrola o Acciona Energía, que también tienen una pequeña parte de generación de energía solar. Al elegir una acción para invertir dentro de un sector que nos guste, es importante fijarse si los ingresos son recurrentes o no. Por ejemplo, la construcción de paneles solares o de molinos eólicos no genera ingresos recurrentes. Solo facturan por lo fabricado ese año. Por eso sus ingresos y beneficios son más inestables y solo mantendrán un crecimiento mientras la demanda crezca más que el año anterior. Llegará un momento que no se tengan que fabricar más aerogeneradores que el año anterior. Los generadores de energía generan ingresos recurrentes, ya que cada mes facturarán la energía producida. Aunque estas empresas necesitan altas inversiones para financiar el coste de los parques solares y eólicos. La energía eléctrica se tendrá que transportar de los nuevos parques solares y eólicos que se construyan al punto de consumo. Así que serán necesarias nuevas redes eléctricas, que también generarán ingresos recurrentes. Aquí tenemos empresas como Red Eléctrica o las mencionadas Iberdrola y Elecnor. Esta energía eléctrica se puede utilizar para producir hidrógeno mediante el proceso de la electrólisis, que consiste en separar el agua en hidrógeno y en oxígeno. Para realizar la electrólisis son necesarios electrolizadores. La Unión Europea se ha fijado un objetivo de capacidad de electrólisis de 118 gigavatios para 2030. Sin embargo, la capacidad de electrólisis en toda la UE en 2021 era de menos de 0,2 gigavatios. Así que hacen falta muchos electrolizadores para llegar al objetivo, y por lo tanto, las empresas que fabriquen electrolizadores pueden ser también buena oportunidad de inversión. Como ejemplos tenemos a Enel Hydrogen, que es el mayor fabricante del mundo, a Cummins, a Siemens, que tiene muchas más áreas de negocio, a ITM y a ThyssenKrupp, entre otros. Europa ya cuenta con fabricantes de electrolizadores con experiencia, como ThyssenKrupp, Siemens y otras empresas más pequeñas. De hecho, el 60% de la capacidad mundial de fabricación de electrolizadores y el 40% de la capacidad de electrólisis se encuentran en la UE. Además, cuenta con el 40% de todas las patentes relevantes. Pero hay algunos problemas, como los siguientes. 1. Los clientes de los fabricantes de electrolizadores se quejan de los requisitos legales propuestos en los borradores de la Comisión Europea. Por ejemplo, se indicaba que a partir de 2026 solo la electricidad de los parques solares y eólicos recién construidos y no subvencionados se utilizaría para la electrólisis.
En segundo lugar, un electrolizador solo podía usar electricidad generada en la misma hora y por plantas conectadas directamente al electrolizador. Estos son trabas para que un electrolizador funcione al menos 4.000 horas al año, lo necesario para que sean competitivos en costes. 2. Para fabricar electrolizadores es necesario materias primas como el níquel, el iridio y el platino. El níquel no es un material escaso, pero en el caso de Europa, entre un 35 a un 50% procede de Rusia, que es uno de los mayores productores y el más cercano. Alternativas son Australia y sobre todo China, Indonesia o Filipinas. En cuanto al iridio y al platino, sí que son metales bastante escasos en el mundo, y prácticamente todas las reservas están situadas en Sudáfrica o en Zimbabue. Sudáfrica y Zimbabue son países con cierta inestabilidad. En 2013, por ejemplo, violentas protestas contra las condiciones de trabajo en las minas de platino de Sudáfrica provocaron una prohibición temporal de las exportaciones y aumentos repentinos de los precios, por lo que depender solo de estos proveedores es un problema. Además, da la casualidad de que Rusia es el segundo mayor productor del mundo, y países mineros más estables, como Estados Unidos y Canadá, no tienen suficientes reservas como para exportar. A esto le sumamos que las tasas de extracción actuales de iridio y platino solo permitirán un aumento anual de la capacidad de electrólisis de PEM de 3 a 7,5 gigavatios, bastante por debajo de aumentar a 13 o 14 gigavatios, que son los necesarios para cumplir con los objetivos de la UE, de 118 gigavatios en 2030. Esto hace que se espere que la demanda de estos metales aumente masivamente para 2030, lo que requerirá un crecimiento sustancial en la actividad minera, y por tanto, las mineras de estos metales se pueden ver beneficiadas, tanto por poder aumentar la producción como por posibles aumentos en el precio. Un ejemplo es Sylvania Platinum, que cotiza en la Bolsa de Londres. Produce principalmente platino, y ya la analizamos en el canal. Otro ejemplo es Anglo American, que es el mayor productor mundial de platino. En cuanto al níquel, las grandes mineras BHP y Glencore tienen minas de níquel, aunque también extraen otros metales, y el níquel representa una pequeña cantidad de toda su producción. Volvamos a los electrolizadores, cuya fabricación se está viendo algo clave. Actualmente China es capaz de fabricar electrolizadores unas 4 veces más baratos que Estados Unidos o Europa, aunque los electrolizadores chinos son más ineficientes durante toda su vida útil. China se hizo con el mercado de los paneles solares, y no se quiere que se repita con los electrolizadores. China está dando numerosas ayudas para dominar una serie de tecnologías limpias, y ha anunciado que para ello invertirá más de 280.000 millones de dólares. Quieren conseguir buena parte del pastel del mercado mundial de tecnologías clave de energía limpia fabricadas en masa. La Agencia Internacional de la Energía estima que tendrá un valor de alrededor de 650.000 millones de dólares al año en 2030, más del triple del nivel actual. En Estados Unidos, la Ley de Reducción de la Inflación movilizará más de 360.000 millones de dólares en inversión energética para 2032, a través de créditos fiscales y ayudas directas, siempre que parte de la producción se realice en Estados Unidos. Algunas energéticas europeas elogian esta ley e indican que en Estados Unidos hay claridad, neutralidad y simplicidad. Por ejemplo, todo el que quiera fabricar hidrógeno verde tiene una subvención de 3 euros por kilogramo de hidrógeno producido. Esta medida es fácil de entender y hace que las cuentas sean también muy fáciles para el productor. Y comentan lo compleja que es la ley europea, como ya hemos visto en el caso de los electrolizadores. Terminan diciendo que esto establece unas incertidumbres y unos riesgos al inversor, que ya no sabe qué tiene que hacer, y a lo mejor opta por montar la inversión en otro sitio. Lo último que ha dicho la Comisión Europea es que protegerá el mercado único frente al comercio desleal en el sector de las tecnologías limpias, refiriéndose a Estados Unidos y China, y utilizará los instrumentos con los que cuenta para asegurarse de que las subvenciones extranjeras no distorsionen la competencia en dicho mercado, también en el sector de las tecnologías limpias. Y 2 de los pilares del plan industrial del Pacto Verde que presentaron tienen como objetivo luchar con los problemas comentados por las empresas. Son los siguientes. 1. Tener un entorno regulatorio predecible y simplificado. Y 2. Acelerar el acceso a la financiación. Todo esto estaría completado con una base de unos 270.000 millones de dólares, que saldrían de otras partidas,
como por ejemplo del dinero no utilizado de la partida destinada a la pandemia. Así que vemos como hay una importante lucha por controlar todo lo relacionado con la industria del hidrógeno. Habíamos visto los electrolizadores, necesarios para la producción de hidrógeno verde. Como productores de hidrógeno verde, tenemos compañías con mucha experiencia en la producción de hidrógeno y gran trayectoria en bolsa, como por ejemplo Air Liquide o Linde Group, y que ahora nada tiene que ver con las carretillas de la marca Linde, de Kion Group. Otro ejemplo es Air Products. Las petroleras como Repsol consumen importantes cantidades de hidrógeno para el refinado del petróleo. Ya vimos en el primer vídeo del hidrógeno que es uno de los mayores usos del hidrógeno actualmente. Por eso, y por ser un potencial combustible en el futuro, a las petroleras también les interesa estar involucradas en proyectos de hidrógeno. Iberdrola también produce hidrógeno. Un ejemplo es en su planta de Puerto Llano, que es la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Allí cuenta con un parque solar fotovoltaico que genera energía para realizar la electrólisis y almacena el hidrógeno comprimido en tanques. Este hidrógeno lo consume Fertiberia, también en Puerto Llano, para fabricar amoníaco verde y con ello fertilizantes. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Hasta ahora hemos visto la producción de hidrógeno. Pero una vez producido, hay que transportarlo a su lugar de consumo. Este es uno de los problemas del hidrógeno. Es difícil de almacenar y de transportar, ya que en su estado gaseoso ocupa mucho espacio, por lo que se necesitan tuberías grandes y depósitos grandes. Una opción es pasarlo a estado líquido para transportarlo, pero el hidrógeno pasa a estado líquido a 259 grados bajo cero, temperatura bastante inferior que la del gas natural, que lo consigue a menos 160 grados. A esta temperatura se transporta el gas natural licuado en barcos, así que el hidrógeno necesita un consumo de energía mucho mayor para hacerlo líquido. Por otro lado, aunque es un combustible con una energía específica muy alta en comparación con la del gas natural, tiene una densidad mucho más baja que el propio gas natural. Esto hace que el poder calorífico en volumen del combustible sea inferior. Para obtener la misma energía, el volumen consumido será mayor. Tendremos que transportar y almacenar 3 veces más volumen de hidrógeno que de gas natural. Todo esto hace que no sea muy viable económicamente el transporte del hidrógeno por barco, al menos de momento. Para el transporte al punto de consumo se podrían utilizar camiones. En estos casos haría falta plantas de licuefacción, barcos para transportar hidrógeno y camiones. En caso de extenderse el transporte en estado líquido, empresas relacionadas con estas necesidades se verían favorecidas. Una manera ahora mismo más viable de transportarlo es en forma gaseosa, a través de hidroductos, como podemos ver en esta imagen. Para ello, previamente habría que comprimir el gas con compresores. Baker Hughes es una compañía que los fabrica. Una vez comprimido el gas, se transportaría a través del hidroducto. Los gasoductos actuales podrían servir para transportar hidrógeno, aunque sería necesario hacer inversiones en ellos para adaptarlos. Enagas, compañía que se dedica a la gestión del transporte del gas natural, sería una compañía encargada de la gestión del transporte de hidrógeno. Como la compañía gana más dinero cuanta mayor inversión sea necesaria, se vería beneficiada de la necesidad de la adecuación de los actuales gasoductos y de la construcción de nuevos hidroductos. Otras compañías que se podrían beneficiar serían Kinder Morgan o Naturgy, que también tienen gasoductos. Un informe de European Hydrogen Backbone estima que la red troncal europea de hidrógeno será de 53.000 kilómetros para 2040. Se considera un escenario en el que la red estará basada en un 60% de gasoductos reutilizados y el 40% de nuevos tramos de hidroductos. Esto requerirá una inversión total estimada de entre 80.000 millones de euros a 143.000 millones, sumando las inversiones en hidroductos y en sistemas de compresión. Así que habrá mucho dinero también para el transporte de hidrógeno. Otra manera de transportar el hidrógeno es unido a otras moléculas, como es en el caso del amoníaco o del metanol. Esta forma de transporte, el almacenamiento del hidrógeno, la construcción de hidrogeneras o la construcción de motores para camiones, autobuses, barcos, etc., son más partes de la cadena de valor del hidrógeno, y donde también hay oportunidades de inversión,
y que veremos en un próximo vídeo. Para entender bien la cadena de valor del hidrógeno, es importante conocer bien sus características, cómo se obtiene, sus usos actuales y, sobre todo, sus importantes usos futuros. Todo esto lo vimos en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.